¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo. Estamos arrancando Carao Cruz como cada domingo por Unicanal. También estamos por el 13:21 a 2 minutos. 7 grados la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. Vamos a amanecer mañana con 5 grados, una máxima de 12. Así es que abrigarse muy bien. Esta mañana tuvimos, bueno, yo estuve por Cordillera, por San Bernardino, 3 grados. Impresionante el frío que está haciendo. Pipo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jorge, a la audiencia. Y bueno, preparados para empezar con este otoñito liviano que vino. No sé lo que hace el invierno después. ¿Por qué yo me escucho acá y me siento raro? Tengo retorno. Te escuchas, hay un retorno. Ahí está, brillante. Bueno, pero Se estaba mirando este es un estudio, ¿verdad? El CELAC es un poco zurdo para mi gusto, ¿verdad? Un poco de la izquierda festiva, pero hace un estudio interesante. Tiene en algunas cuestiones tiene alguna connotación ideológica, pero es interesante el estudio que hace sobre unas cuantas preguntas, Jorge, ahí que tenemos en pantalla. Creo que vamos a tener eso. Pone un poco de y habla de la imagen del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Estamos hablando del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, que presentó su tercera encuesta, una encuesta de opinión hacen política, en todos los países, económica. Hacen en todos los países, en toda Latinoamérica, hacen encuestas políticas, encuestas que tienen que ver con el tema económico, la sensación de la población. Y la primera de las preguntas que llama la atención es la imagen del presidente de la República en general. ¿Qué opinión tiene usted de que diría que es positiva o negativa? Y la respuesta es, si ya tenemos, Belén, eso no... Sí. Metemos el repasador mañana, como quieran, no sé. Ahí está. Negativa, 81.4%, Jorge. 81.4%. Cuando el año pasado, en agosto, hicieron el mismo estudio, daba 78.6%. O sea, creció otra vez su imagen negativa post-pandemia. O sea, durante la salida de la pandemia era 78.7%. Ya post-pandemia es 81.4%. Y la positiva es nada más que el 12% de la población. ¿Dónde vi ese 12%? Y en el gobierno, en el Estado, o realmente no, cuando le preguntan, y sí, te dice que de repente te pregunta como una índole, te responde con índole. Yo no creo que haya mucha gente que te va a responder, es muy buena la que tuvo una imagen positiva de Marito, salvo ahí el entorno carapé. Sí. Pero siempre juegan por ese lado. Después habla de la evaluación de la gestión, o sea, es buena, mala gestión, es mala la gestión. Entre buenos, se promedia 82% lo mala, regular, muy mala, regular, bien. O sea, buena gestión, 16%. Aplazado, ahí está. Totalmente. El Zócalo. Hablo aplazado. Después habla gestión. De tres cuestiones, divide la gestión en tres. La gestión económica, y se habla en ese mismo margen, positiva 13%, casi 14%, y casi 86% negativa, gestión económica. Gestión de la pandemia, lo que gestionó en pandemia, él siempre se jacta de que tuvo una mejor gestión de pandemia. Fui el mejor presidente de la pandemia. 2 de cada 3 paraguayos creen que tuvo una mala gestión. 1 de cada 3 paraguayos cree que tuvo una buena o regular gestión. Y la lucha contra la corrupción, que es el discurso del caballito de batalla en campaña, que yo no puedo, se ríe acá nuestro invitado, ¿verdad? Pues hace una mueca de... No le cree nadie este tema de lucha contra la corrupción. 91% negativo. Este gobierno no le echó a ni un solo funcionario denunciado, involucrado en un hecho de corrupción. No le echó a ninguno. Y este 2%, ¿dónde son los funcionarios que no echó? El que queda. Patricia Zamudio. 91%. Y después hay dos temas acá que, justamente, importante que el invitado que tenemos hoy que vamos a presentar después que hablar también de eso, de cuál es el área prioritaria, habla de subsidios, o sea, qué necesita la gente, donde más necesita ayuda la gente, es alimentación, canasta básica, 40%. Ahí hace un paréntesis, hace una valoración, ahí está, esto que estamos viendo. 40%. Nosotros nos preguntamos la semana pasada, antepasada, cuando se instala el tema del informe de CEPRELAT y compañía, ¿verdad? Que todos los medios estaban con el monotema. Ese es el mal discurso. Con el monotema, ¿verdad? Y nosotros arrancamos acá y decíamos, le pedimos perdón a la gente, le pedimos perdón a la audiencia, en la radio decimos eso todos los días. Tener que hablar de lo mismo cuando la preocupación ciudadana, la preocupación de la gente es cómo hacer para que la plata alcance a fin de mes. Mira, lo que habla, los tres ejes principales son 40, 68, 88% de la población está preocupada entre la alimentación, la comida, salud la comida y las tarifas de los servicios públicos. O sea, en ese orden, ahí está. Casi el 90% de la población. Y el 11% en compra de vivienda.
Después otro 0,4 no sabe negociar como... O sea, es bien claro, hay 4 temas que son así, O sea, ejes. pero lo principal, ¿qué es lo que le preocupa a la gente? Esos 4 ejes. Ahí está todo, Jorge. Vamos a hablar ahora con un referente político. La gente quiere saber 98% de están llega esos a fin 4 de mes. temas. Sí. O sea, no, lo otro es marginal, no existe. Y por Y último, finalmente habla de la delincuencia. Y ahí le escuchamos muchas veces decir, yo le escuchaba, por ejemplo, hablar de mejorar para combatir la delincuencia. ¿Cómo se soluciona el tema de la delincuencia? Lo de siempre, mejorar la educación y la economía es un discurso remanido. Pero atendé lo que piensa la gente. Más policía y mano dura, 42%. Casi estamos llegando al miti-miti de que están pidiendo la gente ya mano dura y más policía. Ya no quieren más saber nada. Ya no hay más sin gato, ese pobrecito roba porque no tiene para comer. La gente va dejando, a medida que va sintiendo esa inseguridad y ligando en el lomo la inseguridad, va perdiendo va volviéndose más indolente a la preocupación del tema económico. Estos datos expuestos es lo que nosotros ahora, que estamos en periodo electoral, hoy se firmó esta concertación con algunos ausentes, que después vamos a hablar de eso entre paréntesis, tantos candidatos que existen, ¿verdad? De diferentes colores, sabores, todas las opciones. Y no podemos nosotros insistir con el mismo monotema, ¿verdad? Acá me pasan, no sé, hay un candidato presidencial en otro canal, y ¿qué es lo que le muestran? El mismo monotema de siempre. Entonces, por un lado, los medios de comunicación y por otro lado, un sector de la clase política con un monotema dándole la espalda a los dramas, a los problemas reales de la gente, que tiene que ver con tema económico, tiene que ver con alimentación y lo otro tiene que ver con la seguridad. La seguridad. Nosotros tuvimos un ministro del Interior que estuvo prácticamente 2 años distraído en otra cosa, no abocado a su función, y mira cómo terminó, cómo lo sacaron a Yucio. Yo te diría que más que abocado a otra cosa, estuvo abocado a lo que tenía que haber luchado contra lo que tenía que luchar. O sea, estuvo haciendo negocio con lo que tenía que haber combatido. Y hasta ahora ese mismo exministro sigue dando vueltas por algunas instituciones, como por ejemplo por la Senat. Como Pancho por su casa. Entonces digo, estos son los temas que preocupan a la gente. A mí me gustaría hablar con los candidatos de las cuestiones de fondo que responden a esta medición, porque esto obedece a la consulta que se le hace en el día a día al ciudadano. Y este muchacho que estaba en la foto del medio, ¿verdad? El señor Mario Audo Benítez, es producto de la no discusión de los temas en serio, o sea, no de discutir los candidatos y las propuestas de los candidatos, que discutir quién es más anti que el otro. ¿Quién es más anti fulano? Vamos a votar a fulano. No importa que fulano no sea buen candidato ni tenga propuestas, sino que es el más malo, el que más se enoja, el que más putea y el que más quilombo arma. Ese tenemos que votarle porque es el que más le odia al otro candidato. Votémoslo a este. Ya digo, estamos este pelotudo que está acá, perdón, no es el programa para hacer esto acá, está, le votamos el pelotudo a este. Le votamos porque dijimos, no sé, porque le habrán votado en la interna, algunos colorados porque estaban enojados con Carte. Después en la general le dijimos entre Marito y Efraín. Vamos a tirarlo por la ventana, no hubo ventana. Eso que estás mostrando, ahí de vuelta hacemos un paréntesis. Estos números que acabamos de exponer, y que hoy veo que también se publican algunos diarios digitales, esta percepción, este aplazo que le da la ciudadanía a este gobierno, al gobierno de Abdo, es el mismo equipo donde está a la cabeza, liderando un proyecto político con pretensión de mantenerse en el poder, Fuerza Republicana, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Le escuchamos en el discurso al vicepresidente de la República, ¿qué es lo que sostiene? Vamos a seguir con este mismo modelo. Reivindica este modelo que la ciudadanía hoy aplaza. Reivindica este modelo que a lo mejor con forman parte de este 12%. Está por ahí los números, Jorge. O sea, los números de las encuestas de la interna colorada no llega a 20% Hugo Velázquez en ninguna encuesta. 16, 15. Lo otro, a propósito de estos números, le hemos escuchado a ese candidato, hoy oficialista, plantear alguna cuestión de fondo para solucionar, no en el futuro si llega a ganar las elecciones. Hoy, porque hoy ya son gobierno. O sea, ellos quieren instalar un discurso de que quieren conquistar el poder, ¿para qué? Sí, ya lo tienen. Ya lo tienen. En todo caso, el eje discursivo para convencer al electorado tendría que ser lo que hoy ya están haciendo desde el gobierno y dando respuesta a estos números que tienen que ver con el día a día de la gente. Porque a mí me parece que esa rencilla, yo lo decía el otro día, hablábamos con Santiago Peña el domingo pasado acá en este mismo horario. El 18 de diciembre terminan las internas, los partidos políticos. Las internas de los partidos en general y en particular la del Partido Colorado suelen nomás luego ser así sangrientas.
Se pelean todos entre ellos, tienen la particularidad de ellos de enfrentarse. Y después tienen también la particularidad, al día siguiente se abrazan. Yo no sé cómo hacen, son unos especialistas para tragar sapos y culebras, pero se abrazan. La mayoría, ¿verdad? Yo no sé ahora con este discurso que tienen algunos, no sé si lo van a hacer. Pero lo preocupante de este tramo, de esta contienda electoral dentro del partido oficialista, a diferencia de otras elecciones, es que están utilizando algunas instituciones como garrote político. Ejemplo, la CEPRELAT. Y ahí es donde nosotros nos preocupamos y decimos, termina el 18 de diciembre las internas del Partido Colorado, y después hay que conquistar y devolverle la confianza, la credibilidad a esas instituciones. Y a eso sumarle que ahora dentro de un mes tenemos que recibir la calificación, la determinación del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana de cómo nos situamos nosotros, si estamos en la lista gris o no. Entonces, yo digo, esa es la cuestión de fondo que debería preocuparnos, más allá de esas diferencias y esas rencillas políticas naturales, no más luego. Pero vamos a hablar con nuestro primer invitado, esto que tiene que ver con la oposición, lo que se hizo hoy, la concertación. Hubo ausentes. Hubo llamativas ausencias. No, que estaba en el presupuesto, ¿verdad? No, yo creo que dos de ellas por lo menos no. No, uno por lo menos, ¿verdad? Lo de Katia. A mí me sorprendió que Katia no haya estado Katia, presente. me sorprendió que no haya estado nuestro invitado, que haya estado Bur, pero no nuestro invitado. A lo mejor nuestro invitado fue representado por Bur, no sé, nos va a contar él ahora, pues cercano también. ¿Y cuál es la cuestión? Porque acá es muy fácil plantear... ¿Por qué no estuvo el Frente Guazú? Y el Frente Guazú está mirando la película. Yo creo que está mirando la película y hay mucha gente que está mirando la película. Lo que pasa es que yo lo que creo que cuando se habla de concertación, pues se habla de si vamos a buscar el mejor entre todos, el mejor, y cuando el concertador principal dice, bueno, el Estado soy yo y el representante soy yo y el presidente soy yo, vean ustedes quién va a ser el segundo, yo ya elegí entre usted el que más me guste y después arréglense, pero no se injuste eso. Es muy difícil concertar a partir de las trabas que se ponen. O no hay intención de concertar realmente, o no hay, o no entiende que o hay una concertación real entre todos y vamos todos juntos, o no, o vámonos acá, uno con su propuesta, a ver quién tiene la mejor propuesta, ¿verdad? Hugo Fleitas, gobernador de Cordillera, precandidato a la presidencia de la República, Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Cómo estás? Bien, Jorge, un saludo a toda la teleaudiencia, a Pipo también un saludo, y a todos los descendientes y a los un poco más de 20 sobrevivientes de la Guerra del Chaco, que para ellos y para todos nosotros un día, una fecha muy especial, Paz del Chaco. Ojalá que haya valido la pena el esfuerzo, el sacrificio de 25.000 paraguayos que dieron su vida, y creo estar seguro de que no esperaban que el país que hoy tenemos, ellos hayan luchado por el país que tenemos lastimosamente hoy en día, y con esos números alarmantes. Y con esas actitudes entreguistas incluso, ¿verdad? Tuvimos 2 casos puntuales acá, ¿verdad? Y sí, y yo creo que la situación país, Jorge, Pipo, audiencia, tenemos que hacer un análisis mucho más profundo. No solamente qué dejó de hacer este gobierno o qué hizo de mal este gobierno. ¿Qué hicimos mal los paraguayos en los últimos 30 años? Que 3 de cada 10 pacientes que requirieron terapia en la pandemia, que todavía no nos deja del todo, 7 de cada 10, mejor dicho, no hayan salido vivos para contar su historia. Son números alarmantes, considerando la media mundial, que los pacientes que requirieron terapia, por lo menos entre el 50 y el 60%, 5 de cada 6, pudieron sobrevivir. Casi 18.000 personas fallecidas en Paraguay, habla de un total, no solamente reitero, si vamos a criticar lo mal que se hizo en el Paraguay, yo no me quiero remitir solamente o reducir a lo que dejó de hacer e hizo mal, reitero, este gobierno. Estamos haciendo mal las cosas desde el primer gobierno instalado post-dictadura, y hoy nos encontramos en un país totalmente debilitado en todas las áreas, no solamente, como mencionaba ahí la medición, no solamente en salud, educación o inseguridad, que creo que se suma a la agenda, al debate, que 5 años atrás quizás muchos proyectos precandidatos hablaban de cómo mejorar
la economía del país, la economía familiar, pero hoy se suma algo que nos va a afectar a todos, la inseguridad por el avance del crimen organizado, ¿verdad? Que se está volviendo y tornando incontrolable. Y la inseguridad por el tema económico también, o sea, la generación de pobres que estamos creando a partir de eso y se vuelve la criminalidad. No quiero por eso volver al lo que decía antes, o sea, no quiero entrar en el Aishinyaranga, pobrecito el que sale a robar, porque tenemos al lado del que sale a robar hay 3 que no salen a robar, ¿verdad? Pero es una realidad también, el tema económico empuja más al crimen, ¿verdad? Y se crea una sociedad una cuestión muy complicada de solucionar así nomás, ¿verdad? O sea, sobre todo ustedes que están viendo la posibilidad de ser presidente de la República o de ser gobierno, ¿verdad? Decir, bueno, ¿y qué hago cuando tengo esto en la mano? ¿Cómo soluciono? Porque es muy lindo todo, voy a ganar, voy a festejar el 15 de agosto, voy a asumir, me voy a sentar ahí y ahí viene todo junto, o sea, vienen todas las facturas juntas. Nosotros, Pipo, tenemos un proyecto, me parece, y bueno, vamos transmitiendo de a poco las ideas y los proyectos. Mencionaste, inseguridad a la mano con la mala situación económica. Países desarrollados en los índices de delincuencia obviamente son mejores. Me pareció a mí que faltó una medición también. ¿Por qué tanta inseguridad hoy en el Paraguay? Mientras tengamos un sistema de justicia que no castigue, no sancione, ¿de qué nos van a servir más policías en la calle? Que a pesar también de tener muchas limitaciones como institución, cumple su función, arresta, detiene, pasa al segundo eslabón que tiene que encargarse de impartir justicia, pero sin embargo, los que hoy están en las cárceles paraguayas probablemente sean los criminales que en menor medida hayan hecho perjuicio al Estado paraguayo. Por eso hablamos, mientras no controlemos la corrupción en las instituciones del Estado, que han empeorado en estos 6 periodos de gobierno, no vamos a mejorar el Paraguay. Ahora, la cuestión para redondear nomás esto, a mí cuando veo 42% de gente que pide mano dura, y a veces uno también se incluye en eso, veo peligrosamente algunos candidatos que son populistas que prometen, vamos a meterle bala a los delincuentes, vamos a guachearle, vamos a mandarle todo al... Y hay como hoy una tierra fértil para la propuesta totalmente populista y traer los pelos, decir, sí, vamos, yo me prometo que cuando suba yo pena de muerte a todo lo que le cortaron la mano. Y la gente quiere escuchar porque le robaron ayer el celular en la puerta y está indignado, o le robaron el auto en la puerta de su casa, o le robaron la moto, o asaltaron al señor así al mercado con un 10.000 para comprar la comida y le robaron el 10.000 y el celular que tenía en la mano acuchillada. O sea, ¿cómo no le va a gustar escuchar eso de manos de un demagogo que venga a prometerle eso también, verdad? No nos sirve, Pipo, de mucho si es que solamente sancionamos o castigamos los delincuentes, entre comillas, comunes, y los delincuentes que están en las instituciones públicas, porque la corrupción al final, su definición es una forma de delincuencia, pero utilizando las instituciones del Estado, que reitero, se han debilitado sostenida y sistemáticamente en estos 6 periodos. Por eso nuestra principal propuesta habla de reformas importantes en el rediseño del Estado paraguayo para que puedan ser eficientes y puedan cumplir también con su función las instituciones del Estado paraguayo. Mientras no controlemos, reitero, la corrupción, cuya causa es la impunidad y cuya causa es que el sistema judicial en el Paraguay está sometido a la clase política, no hay Estado, no vamos a salir adelante. Mientras no hagamos un análisis serio, y sea quien sea, del partido o signo que sea, o la autoridad que asuma como presidente de la República en el próximo periodo, tiene que hablar de este tema y producir los cambios, de modo a que el siguiente sistema judicial pueda sancionar la corrupción. ¿Cómo van a ser? ¿No estuviste hoy en esta firma de acuerdo a la concertación? ¿Por qué, doctor? No estuve nada más, nosotros apoyamos, es más, hoy casi se cumple, mañana en realidad, hace 3 meses que estuvimos invitados en este programa, cuando veníamos después de tener aquella convención partidaria en la que decidió el partido por unanimidad formar parte de la concertación para el cargo ejecutivo. Hoy no estuvimos casualmente porque teníamos compromisos, estamos llegando de Ciudad del Este, donde una serie de actividades, reuniones desde el viernes, nada más por eso.
nosotros estamos como movimiento político, Nuevo País, que aglutina varios sectores internos del partido, muy comprometidos en apoyar, y por suerte es un día creo que histórico hoy en el que se están sentando las bases para que por primera vez en la era democrática la oposición pueda llegar en un gran porcentaje unida a la oposición para enfrentar ese gran desafío que vamos a tener en el 2023. ¿Cuál es la herramienta? ¿Cómo van a ser? O sea, todos los que pretendan ser, o los presidenciables, el 18 de diciembre se presentan y ahí que la gente decida, en esas internas. Asimismo, Jorge, las internas ya en dupla con el vicepresidenta o vicepresidenta, en este caso de nuestra parte, que decida el movimiento. Y bueno, vamos a competir, vamos a tener la posibilidad, y nosotros como partido, eso estamos conversando con otros medios en estos días. El Partido Liberal está haciendo renunciamientos importantes en el sentido de aceptar también de que el padrón a utilizar en las elecciones internas en concertación sea un padrón nacional, donde las posibilidades también que van a tener candidatos que no pertenezcan a nuestro partido tengan posibilidades o chances también de salir airosos y de que puedan ser electos como los representantes o candidatos oficiales de la oposición en el 2023. Por eso, porque cuestionan que el Partido Liberal tiene una estructura, claro que sí, tenemos un electorado importante a través de, creo, por ser el primer partido mayor de oposición. Completábamos la semana pasada 1.550.000 afiliados. Eso nos da mayores chances, obviamente, pero al estar el partido dividido en 2 o 3 proyectos, también aumentan las chances de los otros proyectos que van a estar compitiendo o que vamos a estar compitiendo en las elecciones en concertación, reitero, en diciembre de este año. Cuando se habla de, vos hablas, la que nos acompaña en la chapa como o el que nos acompañe como vicepresidente, vos ya o sea, el PLRA tiene algún condicionamiento, esa convención que hubo hace unos meses atrás, ¿condicionó a que la chapa esté encabezada por el PLRA o es simplemente una convicción de ustedes que tienen que encabezar el PLRA? ¿No hay un condicionamiento de la convención para eso? No, no hay ningún condicionamiento, Pipo. Uno, como proyecto, y eventualmente, inclusive, como si mañana ustedes ven que la mejor chapa es Soledad Núñez con Katia y podrían apoyar incluso una chapa que no incluya al PLRA, ¿está dentro de ese mandato? Pregunto hipotéticamente. No, normalmente, o sea, en los 2 últimos periodos, en las 2 últimas elecciones, las del 2013 y el 2018, el partido decidió ir en alianza encabezándola. En esta oportunidad, en concertación, cualquier chapa es factible, viable y lo permite la convención. ¿Y tienen que volver a pasar por una convención? O sea, por ejemplo, mañana ustedes decían, bueno, va a ser, no sé, vamos a decir, Miguel Carrizosa y Hugo Fleita. Vamos a decir un nombre, Pachaquería y Hugo Fleita. Vamos a ver, presidente y vicepresidente. ¿Ustedes deciden apoyar eso? ¿Van a la convención tiene que ratificar o ya está? ¿Eso va a una interna? ¿Se hace algún tipo de ¿cuál es la instancia que tiene que aprobar dentro del partido? Ya ninguna, Pipo. La convención había autorizado a que formemos parte de la concertación nacional. Y dentro de la concertación, cualquier emparejamiento, cualquier chapa es ¿Y el factible. mecanismo Si tampoco? yo decido, el movimiento que me acompaña decide acompañar a un o una candidata que no sea nuestro partido, también estamos habilitados nosotros institucionalmente para proceder. Claro, resulta de lo que pasa el 18, pues, claro. Si es que hacen, o sea, pero tiene que pasar por una interna con electoral o puede ser o sea, el mecanismo no está definido en la... Ya está 100% definido. Claro. El padrón que vamos a utilizar es el padrón nacional. Los casi 5 millones de electores van a formar parte del padrón que va a utilizar la concertación, que estimo va a presentar 4 o 5 duplas, probablemente 2 o 3 encabezadas por afiliados nuestros, porque nosotros estamos seguros y muy confiados y decididos a llegar como candidatos. Ya no estamos en un momento como para estar evaluando la posibilidad de declinar nuestra candidatura a favor de otra candidatura. Vamos a llegar, solamente estamos tomándonos el tiempo para analizar con el movimiento que está respaldando mi proyecto, para ver a quién le damos ese complemento que uno necesita
tanto como figura, para que pueda también sumar al proyecto. Y un factor creo que importante para decir quién nos acompaña como vicepresidente o vicepresidenta, la relación armónica que tiene que existir entre el presidente y el vicepresidente, que en periodos y experiencias anteriores no fueron muy positivas en función de gobierno. Por eso debe reunir dos condiciones la figura con la que acordemos finalmente que nos acompañe como vicepresidente o vicepresidenta. Bueno, sabemos que es peor si un vicepresidente que te odia, uno que te ama como este que tenemos ahora, ¿verdad? O sea, Claro. A ver, yo digo nomás una cuestión pragmática, ¿verdad? ¿Ustedes son conscientes de que si va Efraín por un lado, vas vos, gobernador, va Martín, divide el voto liberal? ¿Quién va a ganar allí? Entre los liberales, digo, ¿verdad? Efraín, obvio. Por una cuestión lógica, ¿verdad? No porque Efraín sea el mejor candidato, sino por lo menos por la última elección partidaria que hubo, ¿verdad? Entonces, no, absolutamente, Jorge. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, yo te veía más cerca, por lo que se ha hablado, por lo que se ha instalado, más cerca de Euclides Acevedo. Los colorados, recién le escuchaba a Beto Velar, decía, ojalá nuestro adversario sea Efraín Alegre. Los colorados se están frotando las manos, quieren que sea Efraín Alegre. Pero si realmente ustedes en la oposición, en la concertación, tienen la real intención de conquistar el poder, me imagino que saben que con Efraín no llega. Porque tiene un rechazo de entrada de los votos colorados. Y vos sabés perfectamente que sin voto colorado no va a ganar las elecciones del próximo año. Entonces, yo te veía más cerca de Euclides. Y se habló, se instaló, por eso te preguntaba, Euclides Acevedo por un lado, la presidencia, la vicepresidencia, Hugo Fleita. Eso no prosperó, eso está truncado. Seguimos hablando y las relaciones son las mejores con el doctor Euclides Acevedo. Solamente que por una cuestión lógica de nuestra parte y la suya también, hay intenciones de encabezar la chapa. Y sobre tu análisis, Jorge, coincido en un 99%, pero el 1% que no coincido con tu análisis es que Efraín hoy esté mejor posicionado que nuestro equipo político, que nuestra propuesta hoy al interior del partido, de que él esté mejor posicionado y esté en condiciones de ganarnos el 18 de diciembre. Yo no tengo dudas, pero si están divididos, sí, es obvio, ¿verdad? El oficialismo liberal versus ustedes, que van dos candidatos por su lado, por supuesto que van a dividir. O sea, yo no digo que... ¿O no van a ir dos por su lado? Bueno, con el doctor Martín Burns conversamos, pero reitero, en este proceso de meses de prácticamente promoción como movimiento nuevo, figura también alternativa. Estamos proponiendo, si a nivel nacional proponemos la alternancia como oposición o partido, nosotros hacemos lo mismo al interior del partido. En este tiempo el movimiento Nuevo País que estamos encabezando, y reitero, 5 movimientos internos acompañan nuestro proyecto, estimamos que por lo menos la mayor parte de la dirigencia del partido, representada en 55 intendentes liberales, de los 81 intendentes liberales que tiene el Paraguay, representada en casi 50 candidatos a diputados que tiene nuestro proyecto hoy y 15 candidatos a gobernadores en los diferentes departamentos, nos sentimos con la suficiente fuerza, el suficiente apoyo y respaldo ya hoy para producir la alternancia dentro del partido. Por eso nosotros estamos muy confiados de que el 18 de diciembre vamos a dar, no una sorpresa, porque se va a estar viendo en estos próximos meses cómo este proyecto está creciendo y se está consolidando también. Vos hablaste, gobernador, de usar el padrón nacional, y vos ya sabes que hay un antecedente negativo en ese sentido, es decir, ya la Corte falló en contra de usar el padrón colorado, y dijo, bueno, el padrón colorado no puede estar, los afiliados colorados no pueden participar de la interna de ustedes, y puede volver a pasar, muy probablemente los colorados ya anunciaron ambos movimientos que van a recurrir, y si hay una jurisprudencia al respecto puede volver a pasar. A partir de ahí, tu padrón se reduce al padrón liberal, padrón de otros partidos, pero el padrón liberal ahí es 80%, siendo generoso. Eso significa que van a definir vos, Efraín y Burt prácticamente. Y me parece que aunque el padrón sea el ampliado, el padrón nacional, las chances que tenemos hoy, cualquiera de los 3 precandidatos son las mejores. Indudablemente por esa fuerza importante que tiene el partido.
Yo creo que como alternativa, si hay acciones del Partido Colorado sobre el padrón nacional a utilizar, se va a reducir, pero también van a formar parte del padrón ampliado los electores independientes o sea, los que no tienen ninguna afiliación partidaria, que son, estimo, casi 800.000 electores paraguayos hoy que no tienen ninguna afiliación política. O sea, va a ser un padrón ampliado que va a costar fácilmente de 2.800.000, Claro, 200.000 o hasta 3 millones de electores. Y ahí, ¿cómo ven ustedes? Porque de repente vas a tener que sentarte a hablar vamos a tenerle enseguida a alguien de Patria Querida, pero también el Frente de Guazú, Esperanza Martínez no quiere ni parece nos tiene medio miedito a nosotros, no, pero Hugo Richard no podía. Ellos dicen, no, no vamos a entrar con Patria Querida. Patria Querida es más amplio, dicen, no, vamos a entrarnos con todos, pero Frente de Guazú dice, no, nosotros con Patria Querida no vamos a sentarnos porque ellos son la ley Zavala y esto y aquello. ¿Y cómo? ¿Y si elegís Patria Querida para tu vice? Te quedas en el Frente de Guazú. Si elegís Frente de Guazú, te va a decir, che, y después nosotros. Es difícil armar ahí, Claro que es difícil, Pipo, pero tenemos, y yo creo que los referentes de esos partidos y el movimiento Frente Guazú, muy importante, vigente, con mucha fuerza electoral todavía, tiene que evaluar mejor, porque si 5 años, casi 5 años están compartiendo en el Parlamento, sobre todo en el Senado, con una convivencia quizás con las diferencias profundas por la ideología que tiene cada partido y movimiento. Es un momento en el que, a pesar de las grandes, reitero, diferencias, hay un factor o me parece un compromiso mucho mayor que nos une a todos los que estamos en la oposición paraguaya. La necesidad de la alternancia y los cambios en el Paraguay. Porque si este mismo modelo que 30 años después, analizar la realidad del país pre-democracia, creo que no vale la pena. Existió la dictadura, no la estamos reivindicando, pero creo que en estos 30 años no se han dado esos cambios necesarios. Y si llegamos a estos números que acaban de mencionar, y si las dos propuestas visibles hoy del Partido Colorado son las mismas, necesitamos como oposición sentarnos a dialogar y, reitero, buscar esas coincidencias y no solamente pensar en los extremos. Podemos pensar en un gobierno de centro que pueda estar teniendo la posibilidad de gobernar para, en este caso, toda la ciudadanía paraguaya, sin que tengamos, reitero, que anteponer esas diferencias que nos debilitan y van a hacer que nuestro país esté de aquí a 5 años probablemente con números peores que los que mencionaste, Pipo. Tenemos que hacer una pausa. ¿Te quedas, Sí, gobernador? sí, Le sumamos a 2 invitados, Sí. Dionisio Amarilla, Milciades Benítez de Patria Querida, para seguir hablando sobre este tema, ¿verdad? Hacemos pausa, venimos enseguida. Seguimos en Cara o Cruz, estamos en vivo y en directo. Le presentamos a 2 invitados, Dionisio Amarilla, ex senador PLRA. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Dionisio? Jorge, buenas noches. Pipo, buenas noches y la audiencia. Y Milciades Benítez también está con nosotros, apoderado del partido Patria Querida. ¿Qué tal, Milciades? Buenas noches, Jorge, Pipo. Un gusto. Gracias por la invitación. Bueno, ustedes, Patria Querida, arrancamos contigo, Milciades. Esto que se firmó hoy, lo de la concertación, ustedes van con Villarejo hasta el final. Hasta el final. Que esperemos que sea al final en abril, ¿verdad? No en diciembre. Pero sí, hoy se firmó el acuerdo de la concertación, que es el puntapié inicial, digamos, del proceso de formalización de una nueva personalidad jurídica que va a tener un trámite de reconocimiento del TSJE a partir de la presentación, creo que la semana que viene, durante los primeros días ya. ¿Cuál es el plazo que tiene, por ejemplo? Porque por esta posición de Frente Guazú, Katia, no sé si Katia, ¿por qué no estuvo Katia? Entiendo que el evento era para los presidentes de los partidos quienes tenían que firmar el acuerdo y en representación del encuentro estuvo su presidente Fernando Camacho. No, te decía lo del Frente Guazú, que leía declaraciones del Lugo, dice nosotros vamos a hacer todavía algún sondeo carapé, vamos a consultar a ver qué posición asumimos. ¿Cuál es el plazo que tiene el Frente Guazú en particular para sumarse a esta concertación? Bueno, si de Patria Querida dependiese, este acuerdo tendría que estar presentado el martes o el miércoles ante el TSJE. Creo que el espacio dentro de la oposición ya se ha dado suficiente debate al interior de la oposición sobre cuál es la figura. Estábamos hablando fuera de micrófono y aparentemente
hay un consenso absoluto de que la figura de la concertación es la que se debe impulsar en el proceso de unidad de un candidato único. Y bueno, si al final el Frente Guazú u otro candidato no se quiere sumar antes de la presentación, pues alia acta es, ¿verdad? Ustedes saben que Pipo mencionaba recién, pero el sector de Fernando Lugo, el Frente Guazú, decide dar un paso al costado por ahora, por un abrazo que tuvo, creo que, Villarejo con el presidente del PLRA. ¿Te acordás? Inclusive ellos lo dijeron, lo llegaron a decir. Sí, pero si el públicamente. filtro va a ser eso, digamos, el Frente Guazú ha estado gobernando el Senado durante los últimos 3 o 4 años sin ningún problema con el Partido de Colorado y no hay condicionamientos para que exista un acuerdo mínimo, porque al final entiendo que lo que se busca a través de la concertación es que exista un esquema de pre-balotage en donde no hay tampoco mucho ánimo de que todos nos parezcamos en cuanto a las propuestas, sino que exista una confrontación real dentro de la concertación y que se confronten modelos, ¿verdad? Y que la gente elija cuál es el candidato que mejor representa la alternativa al oficialismo colorado. Pero Ese es el espíritu de Patriaquería. Hay que interrumpirme. Vos tenés yo creo que tienen una base de votación importante. El Patriaquería es una fuerza importante. Si la tercera es la cuarta, pero está ahí. Tienen una base de votos de gente que tienen 3 senadores, tienen 3 diputados, tienen concejales en Asunción, que ya no hay tanto tampoco. O sea, en Asunción no son tercera fuerza. Y ese sector es un sector centro-derecha, ¿verdad? Que de repente si vos le planteás mañana el candidato va a ser Efraín con Esperanza Martínez, te va a decir, un poco fuerte para mí para digerir. Entonces, ustedes mismos ahí van a entrar, como decían, en pre-balotage. Es como un pre-balotage que van a hacer entre ustedes, van a definir, bueno, ya nos entramos todos y fue electa esta chapa. O al revés, fue electo Villarejo con Hugo Fleita, y para mí es muy de derecha, va a decir el que es de izquierda. ¿Qué pasa así? O sea, ¿qué va a pasar con ustedes? O sea, ¿cómo van a entrar ustedes a ofrecer, venderle eso a sus Sí, votantes, ¿verdad? es un voto, el voto del tercer espacio en general es un voto muy crítico. No, pero cuidado, que el voto de usted es un voto del tercer espacio, pero es un voto determinado del tercer espacio. No es de izquierda, ni mucho menos, ¿eh? Sigue siendo un voto muy crítico. Sí. Como diría el ex vicepresidente de Patriaquería, Dani Codas, es un voto de opinión, ¿verdad? Claro. No es un voto de movilización. Entonces, efectivamente, la dupla que gane las internas de la concertación va a tener el gran desafío de tener un discurso moderado para que sea convocante, Claro. porque no es tampoco una situación que se va a dar solamente con Patriaquería. O sea, conquistar, si el doctor Fleita gana las internas de la concertación, él también va a tener que conquistar el voto del internismo liberal, que es una interna muy dinámica, por darle una denominación, ¿verdad? Pero sí, pero son los Es un desafíos. voto más, digamos, más, ¿cómo se llama eso? Disciplinado. Obediente, no sé, Más disciplinado. disciplinado. No El de crea. usted no es un voto disciplinado, el de usted es un voto, como decir, hay gente que dice, Voto de no, opinión. yo si el candidato es Lugo no quiero saber nada, si el candidato es Hugo Fleita me gusta, si es Katia me gusta, pero si es fulana no me gusta, sí, o sea, vamos a ser sinceros, o sea, no es un voto fácil. No es un de voto usted, fácil. como tampoco es un voto fácil el Frente Guazú, ojo. No, no es un voto fácil, pero son las condiciones que se ha dado. Digamos, nuestro sistema electoral marca la cancha y bueno, dentro de esa cancha hay que entrar a jugar. Nosotros queremos que en esta ocasión, creemos que hay que derogar ese sistema de acuerdo de cúpulas para armar la dupla presidencial y que vote la gente, ¿verdad? Y lo que quiera la mayoría del electorado opositor, pues será la dupla, digamos, alternativa al oficialismo colorado. Dionisio Amarilla, hoy estaba viendo esta fotografía, lo de la concertación. El presidente le preguntaba al gobernador de Cordillera, ¿son conscientes ustedes, los liberales, que si van divididos hay una ventaja absoluta para el oficialismo del PLRA? Eso ya se vio el año pasado en las internas de tu partido, la conformación de la mesa directiva, de la presidencia, eso pasó. ¿Y qué van a hacer? Nosotros hemos empezado el ejercicio de lograr no solamente una, sino varias reuniones entre el doctor Fleitas y el doctor Burr. Creemos que con el correr de los días, porque hay suficiente tiempo aún para definir cuál de los dos candidatos es el que va a llevar la representación anti-oficialismo liberal. Yo creo que el doctor Fleitas en ese sentido ha hecho un trabajo bastante fino. Hoy, si sopesamos representaciones y la combinamos con estructura, creo que por lejos inclusive
los números tendrían que favorecerlo frente a Efraín Alegre, y el equipo del doctor Burr es consciente de eso. O sea, no estamos apresurados. Esto es sin prisa, pero sin pausa. Porque, en primer lugar, confiamos en que la victoria es posible. Por eso suscribimos para la chapa presidencial la línea de la concertación, y un poquito complementando lo que había dicho el amigo Benítez, el doctor, creo que el primer atenuante de ese entendimiento se dio en ese programa suscripto en la fecha, en donde, quieras o no, hubo un avance poniéndose de acuerdo cuáles eran los ejes que hay que priorizar. En la última sesión del directorio nosotros solicitamos formalmente como equipo político que se incluyan, por ejemplo, en esas líneas prioritarias a trabajar, el de la industrialización que se tiene que dar, que sea visible la política de juventud. Estamos hablando de un segmento, que no solamente como bono demográfico tiene que ser tenido en cuenta, sino que necesita del acompañamiento de verdaderas políticas públicas que lo tengan en cuenta, no por la energía que ofrecen, por el potencial que ofrecen, me refiero al segmento joven poblacional. Después creo que a petición también de nuestro equipo político se incluyó la gobernanza, no estaban los papeles en el borrador que nos acercaron desde la mesa de presidentes. El directorio solicitó formalmente a Efraín Alegre que se incluya el capítulo gobernanza y descentralización. Es imposible continuar con este modelo en donde desde el gobierno central se define la suerte de la República. Municipios y gobernaciones tienen que recibir mayores recursos. O sea, hay atenuantes, hay avances para que los de Pachaquería después le digan a sus seguidores, bueno, nosotros también participamos en la elaboración del programa de gobierno, del plan nacional que no se podrá concretar en un 100% en el próximo quinquenio y que necesitará de la continuidad de la alternancia. En donde no estamos seguros, en primer lugar como candidato porque podemos ser motivos de impugnación, y en segundo lugar porque creemos de que hay 4 presupuestos que avalan nuestra tesis. Es en lo referente al uso del padrón ampliado para la elección de cargos plurinominales, concretamente para el cargo del Senado. ¿Por qué? Efraín se olvida, y yo no sé si esa amnesia es una amnesia selectiva, de que hoy la oposición tiene mayoría en el Senado. Me va a corregir acá el doctor Benítez si estoy equivocado. 3 senadores entraron por el PPQ. 7 senadores, después de los ajustes que se hicieron ahí con las mayorías coyunturales, tiene el Frente Guazú. 2 senadores tiene el PDP. 2 senadores tiene Agambos. O sea, estamos hablando ahí de que son 7, 10, 12, 14. Más 13 o 14 del PLRA. 28 son. 27 o 28 senadores responden al signo adverso al partido de gobierno. ¿Y cómo se logró eso? Primer gran apunte que gracias al programa de ustedes yo quiero que tome la dirigencia liberal. Se logró porque el menú de opciones que ofrecía la oposición permitía que el que no le quería votar a Dionisio le vote a Payo Cubas, o el que no le quería votar a Payo Cubas le vote a Zavala, o el que no estaba de acuerdo con la línea o la visión de Zavala lo termine votando a Desiree Masi o a Puril, etcétera, etcétera. Entonces, hoy, con la acotación, con lo acotado de las listas, Pachaquería ya dijo, nosotros no vamos a correr con esa lista unificada, probablemente el Frente Guazú no coda, pero Efraín quiere garantizarle la continuidad a alguno de sus acólitos, entre ellos a la pareja Filisola. Entonces nos quiere forzar a nosotros, nos quiere forzar a que integremos una lista unificada. La ciudadanía va a perder esa posibilidad de elegir de una amplia gama de candidatos, ¿verdad? Y el candidato a presidente que creemos que va a ser el doctor Fleitas también va a tener restas en cuanto a acopiamiento de votos para el día 30 de abril del año 2023. Porque no es lo mismo que 500 potenciales senadores salgan a buscar votos, más aún con el régimen actual que tenemos de desbloqueo de listas, en donde el 45 tiene la misma opción que el número 1, que nos quedemos con 3 listas de 45,
en donde somos solamente 135 los que salimos a buscar los votos. Entonces, el primer presupuesto errado de Efraín, de cabo a rabo, es que con el acotamiento de las listas se le priva a la ciudadanía de poder elegir y también se le resta posibilidad de movilización de trabajo sincronizado, ¿verdad?, a la fuerza política, chapa presidencial, para hacer eso sinónimo de mayor acoplamiento de votos. La segunda línea que nos preocupa es lo que ya habíamos alzado en el Twitter. En el día de la sesión del directorio, Efraín se pasó repartiendo patadas. Efraín tiene una línea muy similar a la que aplica este gobierno. Plataforma virtual mediante nos reúne, entonces él administra quién habla, quién no habla, ¿verdad? Y cuando se le antoja corta la comunicación. Entonces ese día volvió a repetir ese esquema. No pudimos discutir justamente para expresar esto que les acabo de expresar, y él logró una mayoría relativamente cómoda, ¿verdad?, olvidándose de la existencia del artículo 33 del Código Electoral. Compartíamos recién con el doctor Benítez Yambay, ¿verdad?, de las posibilidades de éxito que tiene ese uso del padrón ampliado, y yo no creo que el partido de gobierno se quede de brazos cruzados. Alguna que otra impugnación va a aparecer. Entonces, hoy en vez de prepararnos para difundir el programa de gobierno, para armar los cuadros en los departamentos, en los distritos, en las zonas más pobladas, tenemos que estar preocupándonos en ver un cuadro de juristas que nos protejan, y encima tiene eso su costo de una probable impugnación después de las internas. O sea, el segundo aspecto, la segunda arista que no se cuidó en la sesión del directorio. La tercera arista, quiero terminar esto ya, sí, lo hago rápido para que la gente dimensione por qué nosotros creemos de que es un modelo errado. La arista económica. No es lo mismo administrar una interna con 1.500.000 afiliados que preparar una interna con, no sé, 2.500.000 o tal vez 3 millones de electores, porque partiendo de la base de que la ANR no permitirá que en el padrón de la alianza de partidos para elegir cargos plurinominales, ergo Senado, ¿verdad?, habrán 3 millones de electores o 2.500.000 electores. Entonces eso significa, bajo el régimen actual de 300 votantes por mesa, que se habilitarán cuanto menos 1.500 mesas más presupuesto, más mesario, etcétera, etcétera. O sea, también en ese sentido hay un aspecto que nadie lo explicó, y lo más gravoso de todo es que no ha sido puesto a conocimiento de los miembros del directorio para tomar a nuestro criterio una decisión así muy a la apresurada, sin necesidad de hacerlo, porque hay tiempo todavía para discutir este tema, que no hubo un solo papelito de algún jurista que nos diga estas son las vías de escape por si la gente dude sobre este modelo. Entonces, ahora, pregunto una cosa ahí, Aniche, cuando vos llegás. Hoy se firma este vino se puede probar, ¿verdad? Sí, claro. Justamente va a tomar. Cuando se firma, hoy se firma un acuerdo de entendimiento, se entiende que no están todavía las bases completas ahí, no está todo definido. Ahora, ¿quién va a gobernar quién va a dirigir esa concertación mientras se concrete quién va a armar el tribunal, quién va a definir justamente cuántos mesarios, cómo van a estar compuestas las mesas, para cerrar los presidentes de partido? Porque ahí si no entra nuevamente van a ser, ustedes no van a estar representados porque el presidente de tu partido no representa a ustedes. Yo hoy le escuchaba, terminó de firmar todo y Wagner estaba tirando peste y culebra contra su propio correligionario, insultándolo de arriba abajo, y le respondían del otro lado, era una artillería pesada y no se había terminado secado la tinta. Entonces, si ya no le representa, como dice el doctor Fleita, a más del 60% del padrón del electorado liberal, el presidente de su partido, y se va a plantear cualquier barbaridad en nombre del partido, no es momento de que sea ampliada esa dirección de la concertación, digamos, la definición, porque yo me imagino que ellos tienen su postura, ustedes tienen la suya. Hay que diferenciar dos cuestiones. La chapa presidencial, que tiene su propio TEI, concertación mediante, donde están representados los sectores, eso no se discute. Completito. Eso no se discute, hay acuerdo nuestro, nos pusimos de acuerdo tanto Llano como nuestro equipo con el doctor Fleitas, le dimos la posibilidad de que él elija a la persona que iba a nominar ante la concertación, también lo hizo el PEN, el sector efraínista, etcétera, etcétera. Cada sector que presente en la chapa va a tener un representante. En realidad, Pipo, la firma de hoy del acuerdo de ella es el acuerdo definitivo de la concertación.
Y ahí ya está la plataforma electoral común, ya está la denominación, ya está la integración del TEI. El documento está listo para ser presentado. Lo firmado hoy es el acuerdo de la concertación. Ya existe la autorización asamblearia de todos los partidos con sus respectivos directorios, conducción nacional. Eso ya está presto. Mañana. La chapa, presidente y vicepresidente. Así es. Y gobernadores. O sea, claro, no, claro, lo que él dice, la chapa, porque se había especulado que el segundo mejor votado... Eso no se puede. No, ya eso está descartado, ¿verdad? Eso está Salvo que por el camino, no sé, Sebastián y el doctor Fleitas lleguen a un acuerdo y bueno, le digamos nosotros. Yo creo que también la política tiene su faceta pragmática. Y independientemente que la visión de la concertación no es solamente para este quinquenio, supera el umbral de este quinquenio, puede darse que los amigos de Patria Querida terminen encargándose de la parte del servicio exterior más, no sé, y también se adhieran al proyecto del doctor Freitas, o viceversa, ¿verdad? Nos encarguemos nosotros. Que ya le está ofreciendo la Cancillería Patria Querida a cambio de que antes de subirse. No, tampoco nos quiere hacer pelear, somos muy buenos amigos nosotros a través del hermano, pero el sentido pragmático que le queremos dar a esto es que no termina solamente en el umbral del 2028, o sea, hay demasiadas figuras emergentes que hoy no tienen la edad para pugnar, por ejemplo, por un cargo del Senado. En nuestro caso, Carlos Enrique Silva, 70.000 votos en la última interna. Había sido, no tiene 35 años, no puede ser candidato a senador. Claro. Para el 2028 va a estar habilitado a pugnar no solamente para el Senado. Yo imagino que también hay una cuestión acá, clara, yo lo que entiendo, y ya le retorno a Sebastián, por eso le dije, porque mi hijo me dijo cuando iba a ser candidato que no se iba a bajar. Yo siempre le decía, no se bajen porque a la larga así demuestran que tienen el potencial que tienen. Cuando vos te bajas, te queda la excusa, yo no me presenté luego. Pues yo creo que Sebastián lo que va a buscar es demostrar que aunque no gane, eventualmente se mida tercero, va a decir, yo tuve 200.000, 400.000, 500.000 y un capitalazo votos político tremendo. Ese capital que va a sumar no va a ser para hoy, porque Sebastián, ¿cuántos años tiene? 38. 38. O sea, tiene fuera para rato. Entonces puede decir, bueno, yo acuérdense que en el 2022 junté 400.000 votos, acuérdense de mí, hola, ¿qué tal? O sea, yo creo que se busca también eso, lo mismo buscar a Katia o Soledad Núñez o algún otro candidato que de repente voy a decir no tienen la estructura. De por ahí dan el batacazo y ganan. Pero con la estructura pues tienen ustedes, juegan con la estructura, juegan ustedes. Nuevamente pregunto ahí, a la hora de definir lo demás, las listas, integradas, no integradas, si van a ir todos juntos, si van a ir por separado, si el presidente de tu partido tiene una posición y esa es la posición que va a llevar a la mesa de partido de oposición, una mezcla de oposición con posición. Él nos está llevando a nosotros en este momento, nos ganó 2 partidas al hilo. ¿Le está llevando? Nos ganó 2 partidas al hilo, hay que reconocerlo. Ustedes no quieren a lo mejor, porque ustedes no tienen representación al final de esa mesa de partido. No, las internas para cargos plurinominales se van a organizar en los partidos. Si corremos en alianza, bueno, se reservarán 10 lugares para los aliados, o sea, ya no vamos a competir por 45 bancas, vamos a competir por 35. Ahora, es ahí donde se presenta una contradicción muy fuerte a mi criterio. Claro. ¿Por qué? Porque tanto trabajamos para que se dé el desbloqueo de las listas, de manera tal que el 45, ese que no tuvo la suerte, la dicha o los recursos para su interna, finalmente termine capitalizando la simpatía. ¿Cómo le vas a dar nomás 10 lugares para la ley electoral de Tangabandapio? Porque esa ley electoral dice una cosa clara, la interna es la interna. Si él en su interna eligió 45 titulares, eso 45 pero en la figura de la alianza. En la alianza se pasa define. Que para el Senado, nosotros no entramos ahí, pero por lo que escuchamos hasta el momento, hay una iniciativa de varios partidos de integrar listas al Senado, entre el PLRA, el Encuentro, no sé si ahí está el Frente Guazú también, pero bajo la figura de la alianza. Y en la alianza cada partido organiza su interna normalmente, solo que a menor cantidad de candidatos. A mí me costaría, por ejemplo, estar en una lista con la alter ego de Katia, Esther Roa. ¿Quién es la alter ego? Y Esther Roa, la escrachadora. Por eso, acá pues hay que tener los pantalones bien puestos. ¿Se imaginan ustedes que una de las propuestas por Katia sea Esther Roa? Sería un despropósito, a mi criterio, para la democracia. Una persona que estuvo al servicio de intereses raros, porque no se manifestó con la misma intensidad con que se manifestó en contra nuestra cuando Salim Busargis, por ejemplo, presentó un certificado médico trucho.
ella siempre estuvo manejada como marioneta por fuerzas exógenas. Entonces yo les hablo así claro porque creo tener autoridad moral como líder de un sector interno de mi partido, y me costaría digerir, y probablemente hasta termine, no sé. Pero te hacen daño con Wagner en la misma lista, ¿no? Wagner no creo que sea candidato. Bueno, tenemos que hacer una pausa. A la vuelta, ¿cómo van a subsanar, Milciades? Ahí yo tengo algo que decir, una aclaración sobre lo eso. que dijo Pipo. Sí, acá tengo la resolución de la Corte. A la vuelta. No, y eso quería preguntar también. A la vuelta hablamos de ese tema. Pipo, ¿qué tenés? Tengo para decirte que viaja tranquilo con Banco Basa, pagando hasta en 12 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito en todas las agencias de viaje del país y aerolíneas también. Banco Basa, cuando quieras estamos. Volvió a Bristol la promo más grande del país. Vení, comprá y ganá 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos Tu Compra Salió Gratis. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo. Y como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 kilómetro 2022. Escuchá esta super oferta. Lavarropas Tokio. Tokio Cecilia de 6,5 kilos carga frontal. Precio normal 18 cuotas de 245.000 guaraníes. Ahora super oferta 18 cuotas de 179.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pausa, venimos enseguida. Bueno, seguimos en Cara o Cruz. Milciades, ¿cómo van a subsanar esto que los colorados reclaman, el uso del padrón abierto? Esto creo que ya está judicializado de vuelta. La Corte, no sé si tiene que pronunciarse a la Constitucional en relación a ese tema. Hoy leí el título de un medio, decía, la primera contienda va a ser ANR versus la concertación con el tema del uso del padrón. Bueno, hay primero una decisión política en la que creo que hay una coincidencia amplia en la oposición. Y es que el proceso de definir la dupla presidencial sea a través de la metodología que permita la mayor cantidad de gente posible, y eso es utilizando el registro cívico permanente, ¿verdad? Ahora, hay un antecedente que es la del 2015, cuando se intentó formar una concertación en Asunción, en el que ahí quería hacer una precisión sobre lo que decía Pipo, sobre que la Corte rechazó la posibilidad de que los colorados estén incluidos. En realidad, el Tribunal Superior de Justicia Electoral admitió la formación de la concertación, del uso del padrón en general, menos los colorados de afiliación única, es decir, aquellos que tienen una única afiliación. Y contra esa resolución es la que el Partido Colorado accionó a través de una inconstitucionalidad que nunca fue resuelta hasta el año pasado, en donde la Corte dice esto ya es temporáneo, es inoficioso, pero si tuviésemos que hablar a letra cierta, digamos, el antecedente resolutivo que existe es el uso del padrón general menos el de los colorados de afiliación única, ¿verdad? Y a partir de ahí ya entra el juego los números, pero en principio, de todas maneras, la decisión política es la de solicitar el uso de un registro público que es el registro cívico permanente. Eso que mencionás, lo de los colorados de afiliación única, ¿se tiene números de eso? No tengo a la memoria, pero sí sé, porque ya hicimos un trabajo estadístico para la campaña de Sebastián, que los de doble afiliación con el Partido Liberal superan los 500.000. 500.000. Sí. Igualmente, sí. que yo no sé, eso lo hablábamos en el corte también, va a ser una pelea dura para definir, y yo insisto un poco en esto, o sea, ¿cómo vas a evitar, Dionisio, Hugo, digamos, el sector no efraínista del partido? Por ejemplo, ellos no van a hacer, ellos van a decir, no vamos a reeditar de senadores, vamos a reeditar de diputados, y en gobernadores vamos a hacer, ya definido en su partido, ellos no tienen problema interno, tienen usted tiene una feroz interna, donde ni siquiera están representados ustedes por el que le representan la mesa. Entonces, ¿quién va a llevar cómo van a definir para que Efraín le haga caso a ustedes si Efraín hace lo que quiere al final del partido? Pero en la lista del Senado ya no puede haber concertación. No se va a inscribir una nueva concertación para la lista plurinominal del Senado. En la lista del Senado, en el mejor de los casos, se podría dar una alianza. Pachequería ya tiene una ¿Por qué postura. no puede haber concertación? ¿Por qué? Porque no todos los partidos que suscribieron. Puede hacer otra concertación B. No, pero Ya no hay plazos. reducida. es Ya no hay imposible. plazos. Es imposible porque hay que armar un nuevo T, etcétera, etcétera. Claro.
la probabilidad de que se instale una alianza, que es lo que quiere forzar Efraín, te reitero, para salvar la de Siré, etcétera, etcétera, ¿verdad? Al directorio. Directoria nada más, no comenzó. La posibilidad de una alianza está picando. Y en alianza lo que el partido definirá es, el directorio en realidad, cuántos lugares reivindica para sí como nucleación política. Entonces, el padrón para la alianza es otra vez un capítulo en particular a discutir, porque si los de Pachaquería ya van a tener su votación y los del Frente Guazú también tendrán su votación por separado, entonces nuestro padrón se irá reduciendo. Y ahí es donde Efraín propone que las internas liberales también se rijan en materia de padrones por el padrón de la concertación. Yo no querría, te reitero, no querría ocupar mi tiempo en sentarme horas y horas con abogados, ¿verdad?, ensayando escritos para contrarrestar ya los anuncios de impugnación que están en camino. Hacerlo, pero espera un poco. Yo no estoy entendiendo porque desde que se instaló, ya hablamos como 5 veces nosotros. Efraín miente sistemáticamente. No, espera. Por eso no es confiable. Él miente, pero al final se hace lo que él quiere. O sea, vos me dijiste a mí acá una vez hace 2 meses atrás, si no llama Efraín a asamblea, va a llamar y no sabe cómo más, llama a Efraín, te apaga el micrófono. O sea, yo te juro que no entiendo. Ya ya me está diciendo, qué capo este Efraín, digo, no me fondo, porque digo, le apaga el micrófono a otro y tipo. Cerró con el gobierno, ¿Cerró con quién? Cerró con el gobierno, ¿Y por qué no se van ustedes a la reunión? No, en vez de hacer virtual, ahí se sientan ahí en el partido y dicen, queremos hacer en vivo, no puedo apagar el micrófono acá. Pues díganme yo. No quiero, parece que voy a entrar en modo repasador, así grosería y no quiero, ¿verdad? No quiero, no me obligues. No. Pues si te está ganando, por no decir otra cosa, cada vez que me ganó una votación, nos ganó la otra vez con amplia mayoría. No, al hilo no ganó. ¿Cómo te ganó Dalí? Ustedes son más teóricamente ustedes son más en el directorio. ¿Vos me dijiste eso? ¿O no son llamas? Y porque estábamos consolidando el proyecto Hugo Fleitas. Hoy Efraín pierde en Concepción, pierde en San Pedro, pierde en Cordillera. Sí, siempre puede hacer reunión de directorio y gana Efraín otra vez. Y le dimos, o sea, nos equivocamos, o sea, descuidamos. No son mis testigos, ¿verdad que? Nos compró el gobierno 2 o 3 miembros del directorio, con cargo navideño y otros cargos, en Contraloría. O sea, hay un encamamiento muy fuerte. O sea que probablemente Efraín va a hacer lo que él quiera, porque va a pedirle nomás a Marito, che, dame 3 cargos más y te fuma en pipa. Por eso es que nosotros sostenemos... Te veo con este error ahí en el acto. No. Pipo, ¿sabes? Imposible. Y Jorge, audiencia, el fondo de la cuestión es que Efraín va a la mesa de presidentes como candidato. Eso no le legitima para seguir encabezando, en este caso, los intereses del partido, para que pueda él estar decidiendo o tomando decisiones que sean favorables al partido como tal. Ese es el fondo de la cuestión y bueno, lo venimos de alguna forma denunciando, pero nosotros no tenemos ningún inconveniente. Él está proponiendo, para aclarar bien, ¿verdad? La propuesta de algunos partidos integrantes de la concertación es que se hagan alianzas para los cargos plurinominales, específicamente para el Senado. Nuestra postura como movimiento es que darle la oportunidad a 45 candidatos del partido a que compitan en abril del año que viene. Ahí no, porque tiene un interés particular de nuevo. Otra gran también contraposición con nuestras ideas, nuestros movimientos, nuestros principios, que el padrón a utilizar en las internas, cuando elijamos los 25, 30 o 20 candidatos del partido, 45. Claro, bueno, eso va a depender de la cantidad de partidos con los que hagamos esa alianza en el Senado. Pero ustedes no están de acuerdo con la alianza. Pero la propuesta del presidente es que el padrón a utilizar sea el padrón nacional, el mismo que el de la concertación, pero eso se contrapone abiertamente a lo que reza y dice el Código Electoral. En concertación se puede un elector de cualquier partido elegir a su candidato a la chapa presidencial, pero no puede elegir en unas internas afiliado a otro partido. Eso dice el Código Electoral. O sea, nosotros presentamos y dice, eso sí es pasible de impugnación. Claro. Pero por el interés que tiene él de volver a tener alguna chance de ser por tercera vez el candidato de la oposición paraguaya, porque sus chances se están reduciendo cada vez más. Porque, reitero, la alternancia pide el afiliado, la dirigencia de nuestro partido, por eso nuestro proyecto se está consolidando, está creciendo y vamos, en cualquier situación, en cualquier campo, en cualquier cancha, vamos a ganarle a Efraín Alegre el próximo 18 de diciembre.
Mircea, ¿ustedes miran esto, lo de la alianza para los cargos plurinominales, cómo miran? Sencillamente tomamos la decisión de no participar, porque no quiero usar, pero digamos que es como un engaño al elector mezclar perfiles que no representan una misma línea en el voto, porque si bien se aplica el desbloqueo del sistema DON, sigue vigente, y voy a ir al ejemplo más extremo, ¿verdad? Sería muy contradictorio que en una misma lista esté Fidel Zavala y Sixto Pereira. Es casi un engaño al elector finalmente. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo un proceso de selección a nivel país, invitando a gente de sector cooperativa, sector de deporte, sector político, a integrar una lista relativamente homogénea, plural, pero relativamente homogénea. Nos parece que no es una posición, no es de buena fe hacer eso en el sistema de cargos plurinominales. Claro. Claro, porque ahí me parece que contamina, porque cada partido pues tiene su esencia, su ideología, su tendencia, y ahí como que se desvirtúa, ¿verdad? Y también hay que, sí, porque la idea de la alianza surge de esta propuesta de que aparentemente en política se pueden sumar los votos de las elecciones pasadas, pero la única ocasión en la que el Partido Colorado tuvo quórum propio en el Senado fue justamente cuando la oposición hizo lista única en el 98. Ahora, una última pregunta nomás acá, Dionisio, Hugo, el que quiera responder. Si él le quiere meter a su grupo, que no es todo liberal, en la lista del Senado, entiendo que ustedes para ser candidatos al PLR no hace falta ser afiliados, ¿o sí? Sí. Hay eso, porque me acuerdo que hubo una discusión. Para ser candidatos a cargos plurinominales se requiere de la afiliación y una antigüedad mínima. Para los cargos ejecutivos no. Okay. Un poco una línea de franqueza con el electorado. Yo creo que ahí es donde Efraín, amén de mentir, se equivoca en su análisis. Decía yo al inicio del programa que el menú tiene que ser amplio. O sea, la posibilidad de que se integren más listas acompañando la candidatura de quien surja como ganador de la concertación para la chapa presidencial terminará favoreciéndola a ese proyecto. De nada sirve proponerse tener una o dos bancas más en el Senado si finalmente la gente no va a tener la opción de que esa persona que levantaba la esperanza suya terminó siendo candidato. O sea, el acotamiento de la lista le va a privar con este régimen al electorado de tener la posibilidad de seleccionar a los mejores como se pregona. Y si nosotros estamos otra vez cerrando la posibilidad ante la presencia de una lista abierta, desbloqueada para elegir candidatos, me parece que estamos cometiendo un error estratégico. O sea, aquí por presupuesto, por economía procesal, Yo nomás veo que de repente si vos decís, bueno, vamos a repartirnos, a poner en la alianza de los 45 lugares, los primeros 3 son nuestros, el cuarto es vamos a decir, de PDP. Ese cuarto del PDP puede haber tenido 10% de los votos que tuvo el cuarto tuyo y quedó sexto. Es que ellos no van a interna, ellos directamente... Claro, ellos arman su lista, no nomás. existe. Entonces, ahí hay una cuestión hasta antidemocrática. Un tipo más votado por tu interna va a terminar más atrás porque decidieron ustedes, el directorio decidió entregar determinados cargos a determinados grupos. O sea, yo no entiendo cómo el directorio puede hacer eso, sino yo pensé que tenía que hacer por una convención o algo. Bueno, hoy estamos ante la inminente posibilidad de que eso se apruebe. O sea, ustedes no tienen los votos en el directorio. Y se nos dificulta. O sea, es un capítulo extremadamente difícil. No tenemos. O sea, perdimos las dos últimas. Tenemos que construir. Bueno. Finalmente, si esa tesis es la que prima, yo creo que vamos a estar perjudicándole enormemente a la chapa presidencial para la concertación, porque en una polarización de fuerzas, ¿quién tiende a ganar? El que tiene mayor estructura, el que tiene históricamente la preeminencia y la presentación de ganador, el que tiene mayor presupuesto. El Partido Liberal llega quebrado a las elecciones generales, 40.000 millones de deuda acumulada por Efraín Alegre, que no sabemos cómo va a pagar. Tendrá que salir seguramente de las finanzas de los candidatos a senadores, hacer el aguante para el candidato a presidente de la República. O sea,
Ojalá después de este programa y otras reuniones y conversaciones que vamos a tener con los miembros del directorio, estos se den cuenta del perjuicio enorme que pueden causar a la chapa de la concertación con este régimen de acotar la lista y de impedir que existan opciones de elección para la general especialmente. Bueno, tengo que hacer una última pausa. Milciades, acá recibo mensajes. Yo veo la posición de ustedes muy tranquilos sobre el tema del uso del padrón. El nacional, ¿verdad? Acá me dicen los colorados, ellos van a pelear a muerte. O sea, yo no sé si va a ser tan fácil, ¿verdad? El derecho a peticionar No, claro, un derecho Pero constitucional. acuérdate que esto es derecho público. El derecho público, ustedes tienen que mostrar donde dice que ustedes pueden usar. No que, Está en la ley de las concertaciones. El esa ley de la artículo Constitución no dice que pueden usar cualquier padrón. No dice explícitamente. se remite justamente al acuerdo político. Bueno, pero el acuerdo político tiene que ser con el dueño del padrón colorado, el Partido Colorado. Si el Partido Colorado no da el acuerdo político, Pero el Partido Colorado es el dueño del registro cívico permanente. el padrón sí. De- Usar el del padrón registro colorado. El cívico padrón colorado permanente. el Partido Colorado te va a decir, me está perjudicando a mí mi interna, me está sacando un voto a mí. ¿Cómo va a votar? Si él es afiliado a Colorado, ¿cómo va a votar él por el senador fulano y va a querer votar por la coordinación y no puede votar en dos lados diferentes? Se va a manchar dos dedos. De hecho, el Partido Liberal podría decir lo mismo al Partido Liberal. Sin 500.000 de mis afiliados están irregularmente puestos en tu padrón. O sea, realmente en materia de limpieza del padrón, el Partido Colorado no tiene autoridad moral tampoco para Pero la autoridad hablar. moral es una cuestión moral. Por Y eso. Efraín es presidente moral, Claro, también, no sepa pero nada. como estamos Pero entrando la en autoridad el- es lo que define la ley. Estamos entrando en el terreno de si votasen en dos lugares ya es un determinado afiliado. Ya Y estamos entrando en el terreno podría. de la presunción. No, yo te digo una cosa, De hecho, hoy- si yo quiero votar por el candidato a presidente de ustedes y quiero votar por el senador del Partido Colorado, tengo que ir votando en lugares diferentes, 6 o 18, no voy a poder votar. Voy a tener un dedo más tengo. Y ahí hay un tema que me gustaría, que vamos a debatirlo con el Partido de Colorado al momento del litigio, digamos, y es que el acto de votación es un acto personalísimo, ¿verdad? Y en realidad la decisión, la voluntad que vos tengas de ir a votar en la interna de la concertación es una decisión tuya propia, ¿verdad? En qué momento el afiliado al Partido de Colorado, incluso esos afiliados truchos que tienen le han otorgado un mandato a un abogado para que vaya a presentar su oposición a que él pueda participar de una elección. Pero digo, el derecho a peticionar, evidentemente, es un derecho constitucional. Pero El Partido Colorado puede imponer. establece determinadas condiciones cuando uno firma ser afiliado como el Estatuto Liberal. O sea, tiene condiciones que vos aceptás. Si vas a aceptar ser afiliado colorado, aceptás que votás en la interna colorada. Además, creo que en lo colorado si hacen campaña por otro candidato pueden estar expulsados del partido. Ha habido casos que han sido expulsados por eso. O sea, imagínate hasta qué punto llega. Que fue más eso en el reglamento colorado. Entonces, y medio difícil. Ahora, estamos discutiendo sobre el supuesto, obviamente. Cada uno va a tener su posición y la definición va a tener recién, quién sabe cuándo. Sí. ¿Cuándo se cierra esto? O sea, vos querés cerrar ya, no le vas a querer esperar solamente de Guazú. Es que yo creo que se agotó el plazo ¿No le querés de esperar o evasión, no le Montero. podés esperar? No, la decisión final de la presentación pues es una decisión colectiva, evidentemente. No, pero hay un pero plazo. sí, Pero hay sí, un plazo. el 27. De este mes. 27 de Sí, junio. claro. Bueno, tengo que hacer pausa, venimos enseguida, pero antes yo tengo que leer esto. No, yo. ¿Eh? Sheldon, anda. Claro. Anda, Sheldon. Llegó el momento de sentirse insuperable, llegó el momento de cargar Shell V-Power Diesel, el único combustible con el aditivo creado exclusivamente para Shell, que recupera hasta el 100% del rendimiento del motor diésel, limpiándolo y eliminando los depósitos acumulados. Sentite insuperable cargando Shell V-Power Diesel. Shell, porque lo que cargas importa. Volvió a Bristol la promo más grande del país. Vení y comprá y ganá 1.000 millones en premios. Todos los viernes te damos tu compra, salió gratis. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo. Como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 kilómetro 2022. Fíjate tu super oferta. Celular Samsung A13 de 64 GB, precio normal 18 cuotas de 219.000 guaraníes. No, 18 cuotas, super oferta, 119.000 guaraníes solamente. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, vamos a cerrar esto porque Milciades se queda. Se queda vamos a Sí, porque vamos a hablar específicamente del tema del padrón nacional con el apoderado del Partido Colorado, o uno de los apoderados del Partido Colorado, el doctor Eduardo González. Gobernador Hugo Fleitas, ¿con Martín Burt van hasta el final o va a haber un acuerdo? No podemos descartar que haya un acuerdo. Jorge, vamos a agotar la
las conversaciones, tenemos Una vez que se fecha, una vez que se tenemos hasta inscriba, los pueden últimos, bajarse, una vez hasta que se los inscriban. últimos días de agosto, porque los últimos días de agosto son las inscripciones para Ahí está. las chapas en la justicia electoral, pero independientemente a cómo lleguemos finalmente a diciembre, lo más importante creo que para la oposición paraguaya, hoy es una fecha histórica. A pesar de intentos de otros sectores, a pesar de que poca gente creía en la posibilidad de la unidad de la oposición paraguaya, utilizando como herramienta la concertación, hoy es una realidad. Eso garantiza de que las chances para que se dé la alternancia en el 2023 sean, reitero, las mejores para la oposición paraguaya, y así como estamos hoy coincidiendo, a pesar de las grandes diferencias que tenemos con partidos, movimientos, ideológicamente, creo que vamos a necesitar también, una vez instalado el gobierno de alternancia, que todos los partidos y movimientos de la concertación de esta gran coalición pueda trascender los 5 años que duró un periodo, porque levantar el Paraguay no nos va a tomar poco tiempo, así es que tenemos que hablar de la necesidad de que esta concertación, reitero, supere un solo periodo y que el próximo gobierno, el 2028, continúe con la misma línea que vamos a trazar nosotros a partir del 2023. Dionisio, ya para ir cerrando contigo, bueno, vos estás en la línea de Hugo Fleitas, ¿verdad? En esa posición que él tiene. Yo nomás digo, los colorados pues ya sabemos cómo gobiernan, de memoria, ¿verdad? De vuelta, cuando dice el gobernador, hoy es un día histórico, yo coincido, para quienes pensamos en la alternancia, pues yo siempre digo que la alternancia oxigena la democracia, solo que de vuelta se percibe que hay un proyecto electoral nomás. Nos juntamos todos para ganarle al Partido Colorado nomás. Y yo no sé si nos da nomás el tiempo, porque nos quedamos siempre en la forma, en la herramienta de cómo lograr esa concertación, y después supongo yo se va a pensar en qué es lo que se va a hacer si llegan a conquistar el poder, que me parece que es lo más importante, ¿verdad? Sin embargo, Jorge, yo creo que no es un dato menor que, en broma y en serio, yo creo que los amigos de Pachaquería es algo que todavía no se anunció, pero llegará el momento en que se tendrá que anunciar quiénes van a ser los primeros nominados en los cargos más importantes del próximo gobierno de la coalición en Paraguay. Y los amigos de Patria Querida tendrán que tener su espacio, independientemente de la diferencia que yo tenga con Desiree, porque hoy ella es más operadora política de Mario Abdo que representante de la oposición. De abrirse de ese gobierno, de esa línea de trabajo, tendrá que tener su espacio también. Es indiscutible que probablemente el Frente Guazú tenga un poquito más de ejercicio en lo relativo al sector sanitario. Entonces, hay una luz de esperanza al final del túnel. No va a ser una tarea fácil. Definitivamente, quien puede asegurar que esa coalición, a nuestro criterio, transite por el camino del éxito es Hugo Fleitas. Le tenemos mucha esperanza, no porque esté sentado hoy con nosotros aquí en el panel, sino porque ha demostrado que se puede, así con ese espíritu tranquilo, llevar adelante un conversatorio entre los compatriotas del territorio pequeño, ¿verdad?, donde uno ejerce el poder, como fue el caso del departamento de las Cordilleras, donde 15 de 20 intendencias de gobernador, corregime si estoy equivocado, terminaron en manos de la oposición. Y ahí hubieron adhesiones también. El Pachaquería se fue a acompañar al candidato Diego Riveros de CACUP, por más que hoy no esté en nuestro sector, creo que le está haciendo un buen trabajo. Fueron también los del Frente Guazú a darle su apoyo, fueron en su momento los del Encuentro Nacional. Bueno, esa va a ser la tónica, pero con un elegido en el 18 de diciembre que no busque el sectarismo. Y eso es lo que nosotros no tenemos garantizado con Efraín. ¿Y qué pasa si gana Efraín? No nos va a ganar. Bueno, imposible que nos gane. Dale, gracias, Dionisio, muchas gracias. Gracias, gobernador. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero esto que estás comiendo, Pipo, ya está liquidado, a mí no me dejaste nada. Gourmet de Judith, comí 4 y vos comiste 16 para antes de empezar el programa. Seguro, aparte seguro. de 2 copas de vino de tomate. Pero eso no tengo que decir. Bueno, ¿estos bocaditos de dónde? La casita Gourmet de Judith. Los vinos son, por supuesto, de labarra.com.py. Y gracias a Casa Mingo también por las copas.
y la vajilla. Perfecto. Pausa, venimos enseguida. Bueno, viaja tranquilo con Banco Baza, pagando hasta en 12 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito en todas las agencias de viaje y aerolíneas del país. Banco Baza, cuando quieras, estamos. Bueno, seguimos en Cara o Cruz, 22 y 34, 8 grados. Está subiendo, empezamos con 7, ahora 8. Sí, subió la temperatura de la discusión. Por al revés, pues tenías que hacer. Puede ser. El vino. El vino. Bueno, está Eduardo González, apoderado de la ANR. ¿Cómo está, doctor? No le escuchamos. Esto es la teleaudiencia, también un saludo, muy buenas noches. Saludado otra vez porque el inicio no salió. ¿Qué tal, Jorge, Bien, bien. Pipo? Ahí. ¿Ahí qué tal? ¿Me escuchan? Perfecto, ahora está bien. Bueno, ¿qué Suerte. dicen ustedes, doctor, esto que nos decía recién Milciades Benítez, apoderado del Partido Patria Querida, la decisión de la oposición, la utilización del padrón nacional para el 18 de diciembre en estas internas de los partidos políticos? Bueno, en primer lugar, celebro que parece que estuvieran informándonos un poco más, ¿verdad? Porque al comienzo hablaban de padrón abierto, un término que no existe realmente desde el punto de vista de nuestro sistema jurídico. Lo que existe es el padrón nacional y el padrón de los partidos políticos. Claramente la ley establece que el padrón nacional es el que debe ser utilizado para las elecciones nacionales, no así para las internas. Y debemos entender que lo que se estaba planteando es la utilización del padrón nacional en unas internas. Y hay muchas situaciones con respecto a esto, ¿verdad? Yo creo que desde el punto de vista jurídico, al menos, yo veo algunas cuestiones que se deben verificar, que vamos a ver qué ocurre, porque hasta el 27 de junio tiene tiempo la oposición o la concertación para presentar los recaudos que tienen que ver con una concertación. Entre ellos, claramente establece la concertación, el tipo de concertación, los partidos y movimientos que forman parte de la concertación, como también los apoderados designados. Y claramente la ley del año 2012 establece que debe también fijarse el padrón, la elaboración del padrón que van a utilizar para sus elecciones. Y habla taxativamente de la elaboración del padrón. Y esto es muy importante. Y acá hay una cuestión que quiero poner sobre este término, debido a que yo creo que la concertación se quedó sin tiempo, se quedó sin muchas posibilidades, y uno de los puntos fundamentales es el tema del padrón. En ese sentido, como no que vienen anunciando el trabajo que tenían que iban a llevar adelante para la concertación, al menos creo que de enero o febrero estaba esto hablándose, y se quedaron sin tiempo para elaborar el padrón. Y como manotazo de abogados nuevamente, y como no han trabajado en ese sentido, y como tienen que presentarlo el 27 de junio, quieren recurrir a la utilización del padrón nacional. Y una cuestión también sobre el punto. El padrón nacional tiene su base justamente sobre el registro cívico permanente. O sea, cuando hablamos padrón nacional es el registro cívico permanente, en el cual están incluidos personas que pueden sí votar porque tienen el derecho al voto para las elecciones generales, las nacionales, pero así para poder participar en una interna, en un partido político o en la concertación como en este caso. Me refiero específicamente a policías, militares, jueces, fiscales que no pueden, no deben votar en una elección, y con esto, cuando se utiliza el padrón nacional, que tiene su base en el registro cívico, entonces estas personas están incluidas en el padrón. Entonces eso es una cuestión básica que no puede ser subsanada, y es uno de los motivos por los cuales no se puede usar el padrón nacional. Deben ellos trabajar en un padrón de aquellos que formen parte de la concertación, de los partidos y movimientos que formen parte de la concertación. Eso a grandes rasgos desde el punto de vista jurídico. ¿Qué decís, Milciades? No, buenas noches al doctor González, un saludo. Bueno, y ese fue el quid de la cuestión en el debate que probablemente se va a dar si es que el Partido Colorado efectivamente abre un debate litigioso sobre el acuerdo de la concertación que próximamente será escrito. Pero justamente la figura de la concertación surge de una ley especial que fue presentada en el año 2007. Fue Marcelo Duarte y Ramírez Montalbetti fueron los proyectistas,
que no contiene una norma dispositiva en el sentido que él refiere de que el padrón de la concertación será la suma de los afiliados de los partidos y movimientos que integran dicha concertación, sino remite en su artículo 2, inciso D e inciso E, a un pacto político. Por eso habla en la terminología, en el inciso D, por ejemplo, tengo aquí anotado, la determinación de los titulares del derecho al sufragio activo y pasivo para las candidaturas, es decir, quién tiene derecho a votar y quién tiene derecho a ser electo en esas internas. Y en el inciso E, el mecanismo de elaboración y el contenido del padrón a ser utilizado. Es decir, hay una remisión clarísima de la ley de la concertación a que los concertantes acuerden el mecanismo de formación de ese padrón. Y bueno, el acuerdo político al interior de los partidos de la oposición es utilizar el registro cívico permanente. Eduardo, ustedes van a judicializar esto, ¿verdad? Ya está decidido eso. Y no, es una cuestión que vamos a analizar, pero esto ya fue judicializado. O sea, acá hay una cuestión bien clara. O sea, primero fue judicializado en el año 2015, porque bajo el mismo criterio, y le doy un saludo también al doctor, bajo esos mismos criterios presentaron la concertación en el caso de Asunción en el año 2015, cuando también pretendieron utilizar el padrón del Partido Colorado, el padrón nacional, en las elecciones internas de la concertación del año 2015 para las municipales de ese año. En ese entonces, el doctor Wildo Almirón, apoderado del Partido Colorado, con el doctor Darío Pilártiga, también apoderados, presentaron una acción ante el Tribunal Electoral de la capital. Esa acción esa pretensión fue consentido por el tribunal, fue apelado en el sentido que tenía razón el partido en la no utilización del padrón colorado en esa concertación y del padrón nacional. Eso fue recurrido por la concertación ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral, que lo que había establecido en ese momento fue que podían ser excluidos aquellos que tenían una sola afiliación en el Partido Colorado. No obstante, se planteó posterior a ello una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia por lo resuelto por el Tribunal Superior, y en esa acción se hizo lugar a la acción inconstitucional planteada por el Partido Colorado, donde claramente establecía que no se podría utilizar el padrón nacional en una concertación, porque era una interna prácticamente. Y discrepo también respetuosamente con el doctor cuando habla de la ley del año 2012 en el artículo 2, porque hace referencia textualmente que dice elaborarán sus padrones. No es que se remitirán a otro padrón, eso no establece en ningún momento, y justamente él habla de un acuerdo político, pero el acuerdo político de ninguna manera puede violar ninguna ley, y estamos hablando acá de una violación de la ley, y me extraña que gente de la concertación que se muestra tan apegado a la Constitución y a la ley, lo digo de esta manera. Pero yo también creo, eso desde el punto de vista jurídico, pero voy a tirar un matiz un poco político. Yo creo que esto se está haciendo de alguna manera, y veo también que el Partido Liberal Radical Auténtico consciente de todo esto, debido a que están actuando de guardia bueno, porque ellos saben que la ley, lo que establece claramente la ley, sabe de cuál es el sentido jurisprudencial de nuestros máximos tribunales con respecto al tema, pero es una forma de que los otros partidos participen y tengan alguna esperanza. Y cuando esto sea rechazado, va a tener dos aristas. Por un lado, el Partido Liberal va a decir que hicieron todo lo posible para que participen también los otros partidos, y digo esto y me enfoco en el Partido Liberal porque es el partido de oposición de mayor cantidad de afiliados, casi 1.500.000. Seguramente llegarían a lo que fue el año pasado 1.500.000, estarían llegando a los 1.600.000, y los otros partidos realmente no tienen esa cantidad de afiliados, con lo cual saca amplia ventaja al Partido Liberal para la concertación. Eso ya no es problema nuestro, pero es un matiz que quiero darle, y eventualmente, si persisten con esta intención ilegal e irregular, el partido, yo creo, si a mí me consulta, como a los demás apurados, la doctora Magnolia Mendoza, el doctor Wildo Mirón, quien ya he escuchado también posiciones de él, yo creo que nuestra posición sería que se judicialice como la vez anterior, y esto va a hacer que le afecte realmente más que a nosotros, a la concertación, porque entramos en un proceso judicial de varias instancias y que podríamos llegar hasta noviembre y diciembre sin que realmente sepan los ciudadanos que quieren apostar a la concertación si pueden votar y a quién votar realmente. Esto, si se judicializa, eso tiene que resolver, supongo yo, que mucho antes del 18. Bueno, nunca se sabe en los tribunales paraguayos, ¿verdad? De todas maneras hay que hacer una precisión al relato del doctor.
no es cierto que la Corte Suprema de Justicia acogió favorablemente la inconstitucionalidad del Partido Colorado. De hecho, el acuerdo y sentencia 689 lo que hace es declarar inoficiosa por el tiempo transcurrido la inconstitucionalidad presentada por el Partido Colorado. O sea, no hubo una resolución de la Corte en relación al caso que él está citando, ¿verdad? Y ya desde el sesgo político, también, si me permiten hacer unas palabras con respecto a ello, es muy importante que en todo debate electoral y litigioso se identifique el agravio, ¿verdad? Y realmente a mí me cuesta entender cuál es el agravio que se le causa al Partido Colorado cuando se permite, que un ciudadano paraguayo con 18 años de edad hábil para votar vaya a elegir a un candidato que puede ser la alternativa al continuismo, digamos, ¿verdad? Entonces, evidentemente, yo entiendo que la decisión política final la tiene el órgano conductor del Partido Colorado, pero también muestra un poco un signo de fragilidad o de temor ante un desafío electoral para recurrir a una especie de chicana jurídica, de dilatar la aprobación de la concertación, porque obviamente estamos en el campo electoral y la disputa pues no trasciende el campo netamente jurídico, ¿verdad? Doctor Eduardo González, ¿dónde está el agravio que menciona Milciades? Pero claramente existe un agravio. Si quieren utilizar el trabajo que ha realizado el Partido Colorado ante mucho tiempo en lo que es la elaboración de un padrón, el trabajo que realiza la dirigencia para sostener a los 2.604.000 que vamos a ir a elecciones para este 18 de diciembre. Y eso sí, el padrón forma parte del patrimonio del Partido Colorado y quiere ser utilizado por personas que no quieren trabajar, que no tuvieron el tiempo, no sé, o la preparación para poder hacerlo. Claro que existe un agravio. Me extraña que se diga eso y acá quiero aclarar. La resolución a la cual menciona el doctor, previamente se declaró inoficioso porque pasaron las elecciones del 2015, pero claramente la resolución por la cual se dio la medida de suspensión de efecto dijo que no correspondía que se utilice el padrón colorado dentro de la concertación, con lo cual para el momento en que era necesario, sí se expidió la Corte Suprema de Justicia y los otros, claro, la acción de inconstitucionalidad era para un caso específico, se declaró inoficioso después del tiempo, pero la medida que se dio fue clara. ¿Y cuál fue el sentido de la Corte en ese sentido? O sea, para mí es claro, existe agravio y el relato también, como mencionó el doctor, sí fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia para el momento jurídico en el cual se precisaba un pronunciamiento. Doctor. No, a ver, la medida cautelar no es producto de una decisión antojadiza de la Corte Suprema, sino del artículo 556 del Código Procesal. Es una medida de suspensión de efecto, doctor. No, el artículo correcto. Pero es una medida, la acción de inconstitucionalidad solamente no se da medida cautelar, se da medida de suspensión de efectos. La medida de suspensión de efectos fue claro. Entonces en ese momento se dijo, no correspondía que se utilice, con lo cual se daba totalmente por satisfecho la pretensión que se había esbozado en ese momento. Para no elevar, tratar de no ir tanto al tecnicismo, como el debate es importante el tecnicismo, es importante el tecnicismo porque estamos en una cuestión jurídica electoral y es importante determinar el tecnicismo porque ustedes quieren llevar por el tema político y acá por el tema político arrasar y violar la ley no es lo que corresponde. Bueno, si me dejas continuar, te agradecería. A ver. No, que como estamos en el marco del análisis en aquel momento del análisis de una inconstitucionalidad contra una resolución judicial, en ese marco el Código Procesal suspende los efectos de la resolución recurrida, que es lo que sucedió en el caso de la concertación del 2015, ¿verdad? Pero sí es falso que haya existido una resolución que haya dado punto final al debate que está planteado aquí por el apoderado del Partido Usted planteó eso, doctor. Entonces, usted planteó eso. No. Usted fue el que planteó. Al principio de tu locución habías dicho... Usted planteó que fue declarado inoficioso y con eso se terminó el debate. Se terminó el debate y con eso se queda lo que se había recurrido, se había resuelto como medida de suspensión de efecto. O sea, sí se resolvió. Yo no hablé que se declaró, yo no mencioné que se declaró inoficioso. Usted fue el que lo que planteó. Yo justamente... No lo dije yo, lo dijo la Corte Suprema de Justicia a través de una resolución. Lo que pasa es que tenemos que poner un poco de orden nomás, porque tampoco se puede poner en boca de la Corte lo que la Corte no dijo. A eso nomás me quería referir. Porque tenemos que ser respetuosos, me parece, en el marco
Y a bueno, un entonces marco. respeten y no utilicen el padrón colorado. Es que nosotros Trabajen, no tenemos elaboren. pretensión de usar el padrón colorado, Y bueno, ¿verdad? Porque entonces trabajen y el elaboren, padrón colorado lo van a elaboren, utilizar los siéntense, colorados sin ningún trabajen y problema. elaboren Y un el padrón con colorado los que quiera partidos ir que a forman parte de la Vamos a poner concertación porque si y los no- movimientos. Un ratito, vamos a poner un orden un poco, si no hablan los dos al mismo tiempo y nadie le escucha a ninguno de los dos ni se escucha entre ustedes. Vamos a terminar de redondear mis ideas y después que... Quiero volver a lo anterior, ¿verdad? Y dando continuidad al hilo, ¿verdad? Nosotros no tenemos intención de usar al Partido Colorado porque no hacemos luego referencia a la utilización de su padrón en ningún momento del acuerdo, ¿verdad? Además, yo me refería al agravio en el sentido de que cualquier colorado, obviamente, que está dentro del padrón del Partido Colorado está habilitado para votar en su interna y eso va a seguir siendo así. Ahora, si un colorado afiliado regular o irregularmente, que también existe, y de cientos de miles con casos y pruebas, quiere participar de la interna de la concertación, ¿cuál es la legitimidad para que un abogado colorado prohíba a ese ciudadano su derecho a participar a través de un procedimiento reconocido en la ley, ¿verdad? Que es la figura de la concertación? Y entonces nosotros reivindicamos el derecho que la concertación nacional utilice el registro cívico permanente y que todas las personas con edad de votar puedan participar de ese proceso electoral. La posición del Partido Colorado, bueno, va a ser probablemente la de impugnar esa iniciativa y bueno, vamos a tener que litigar y vamos a tener que atenernos a lo que resuelven los tribunales en su momento. A ver, doctor Eduardo González. ¿Le puedo hacer una consulta al doctor, si me permiten? Sí, sí. Doctor, ¿qué harías de los policías, de los militares, de los jueces que están en el registro cívico permanente? Aplicar la ley que es la electoral, base para... aplicar no la se ley puede. electoral, Vos no podés. claramente. ¿Y cuál es la ley electoral? ¿Cuál es la ley electoral? Porque el Código Electoral, obviamente. ¿Y qué dice? No, obviamente, quiero que me obviamente. porque quiero que me explique, porque los policías, militares, jueces, fiscales pueden votar en las elecciones nacionales, pero no en una interna. Si ustedes utilizan el padrón, el registro cívico permanente, los policías, los militares, los jueces, los fiscales pueden votar en la concertación. No, ahí se está recurriendo a una falacia. No es cierto, no es falacia, porque están... dame la solución. ¿Cuál es la solución? Si me dan la solución a este tema, solo a este tema, que hay varios más, yo voy a retractarme. Usted conoce el cronograma, electoral, ¿verdad? No, y usted sabe, doctor, hasta cuándo se cerró el plazo para que los partidos, los movimientos puedan tener su padrón para estas internas. Quiero responderte a tu primera pregunta. Le estoy consultando. Te voy a responder si me dejas. ¿Cuál fue el plazo que estableció no, le estoy preguntando. ¿Cuál fue el plazo que estableció el cronograma? Dos consultas hiciste, doctor. A ver, la primera, lo del tema de los primera policías. Él se refiere a los policías, Sí. militares, etcétera, ¿verdad? El TSJE dispuso un cronograma electoral. Dentro del cronograma electoral existe un acto que es el de la homologación de los padrones de los partidos, movimientos, y en este caso también de la concertación, que pasa por el filtro justamente del TSJE, que ordena los padrones si existen domicilios equivocados, ordena los padrones si existen personas con sentencia judicial que no puedan votar, el caso de los extranjeros en las elecciones generales, y también debió haber históricamente realizado el cruzamiento de las últimas afiliaciones para cumplir el Código Electoral. Entonces, evidentemente, la concertación no va a omitir desarrollar el proceso electoral porque va a constituir un TEI y al momento de la homologación de los padrones de la concertación, obviamente las personas que por ley estén inhabilitados de participar de esa interna no van a integrar el padrón de la concertación. Eso es demasiado básico en el derecho electoral. No es básico, doctor, me vas a disculpar, bueno, pero los plazos para esa cuestión... No, doctor, te voy a decir por qué. Sí. Porque ustedes están... Entonces corrijan lo que están pidiendo hacer. Porque cuando ustedes dicen que van a utilizar, y incluso le escuché a Celeste Amarilla diciendo ella, no es el padrón nacional el que vamos a utilizar, es el registro cívico permanente. Entonces no están haciendo la separación de estas personas, la están incluyendo. Porque justamente por eso empecé diciendo yo empecé mi exposición diciendo lo siguiente. Cuando digo yo que voy a utilizar, por eso es que el padrón nacional, que tiene su base en el registro cívico permanente, se utiliza solamente para las elecciones nacionales, donde se le da la posibilidad a todos los paraguayos, sin determinación ninguna, sin ningún tipo de modalidad o calidad, que puedan votar. En el caso de las elecciones internas no lo pueden hacer, no pueden hacerlo ciertas personas porque le está prohibido el ejercicio de la política. Entonces,
esos plazos están ya perimidos. O sea, si ustedes dicen, vamos a elaborar nuestro padrón y le excluyen a las personas, no hay problema, pero ustedes dicen que la base va a ser directamente el registro cívico permanente. Entonces ahí está el inconveniente, porque eso ya tendría que haberse determinado. Ustedes van a presentar ahora, pero entonces no van a usar el registro cívico permanente. Entonces van a tener que usar o disgregar eso. Y ese control que ustedes están diciendo ya no existe más tiempo, porque todos los traslados, todas las afiliaciones que tienen que ver para las elecciones del 18 de diciembre, porque son elecciones simultáneas. Y ahí está el agravio del partido, cuando dicen que van a usar el padrón del Partido Colorado. En esa misma elección, nuestros correligionarios son electos y van a ser elegidos también, o van a ir a votar también. Entonces, ese es el problema que se tiene. Entonces, ahí hay un error conceptual de lo que quieren hacer realmente. Si ustedes dicen, no, vamos a elaborar nuestro padrón, vamos a excluir a estas personas porque no corresponden, ahí no hay problema. Y voy más, la ley de concertación, al final no, sí. La ley de concertación claramente dice que se deben elaborar los padrones, como había mencionado, y de aquellas personas o de aquellos partidos y movimientos que forman parte de la concertación. Quiere decir, inclusive, que se podría hasta discutir que aquellas personas que no están afiliados participen en la concertación o en la elección de que se va a realizar el 18 de diciembre. Hasta eso se puede discutir. Entonces, si eso es mucho más general, es discutible, imagínense utilizar el padrón del partido con la gente que es del partido en el mismo día en la elección de la concertación. Por eso que hay errores conceptuales que deben ser corregidos en lo que se quiere ver. Y nosotros no podemos, hoy yo no puedo decirle a ustedes qué o no se va a hacer el partido, porque primero tenemos que ver lo que se presenta hasta el 27 de junio, seguramente va a ser analizado y eventualmente seguramente vamos a tener una reunión con las autoridades partidarias y ahí vamos a dar una posición. Mientras tanto, es lo que están mencionando ellos mismos con respecto a esta situación. No, eso es un hecho. El acuerdo de la concertación habla de lo que hoy estamos debatiendo. Ya no habrá un cambio sobre eso. Ya está decidido. No, está decidido. Es la violación de la ley. Estamos muy acostumbrados por parte de la oposición a que violen la ley por la participación. Es la violación de la ley. Por todo. Es la violación de la ley. Si me permitís, te puedo hacer una pregunta, doctor, si me permitís, ya que para. Pero por favor. ¿En qué artículo de la ley de concertaciones habla de que el padrón de la concertación es la suma de afiliados de los partidos y movimientos que conciertan? El artículo 2 claramente dice, elaborarán sus padrones. Yo no dije que es la suma de los padrones. Elaborarán sus padrones. Diciendo, no, usted no, porque elaborarán sus padrones dice que trabajarán sobre un padrón. ¿Cuál es el plazo para pedir el reconocimiento de la concertación? El 27 de junio. Es el plazo máximo. Pero ustedes. ¿Y a qué te referís vos cuando que los plazos han cuando digo el acuerdo de la concertación. Cuando ustedes dicen que van a utilizar el padrón nacional, ahí no es elaborar el padrón. Es directamente usar el registro cívico para la concertación. Y eso es lo que nos corresponde. Hay que hacer un trabajo de la concertación y separar. En este caso, deben separar a los colorados, deben separar a los policías, deben separar a los militares y deben separar a los jueces y fiscales. Bueno, no sé quién va a dirimir estas diferencias. Esto llega al ámbito judicial y ahí se tiene que decir, obviamente. Claro, ¿no? sí. Ya, el mismo dictamen que tuvo anterior va a llegar al Tribunal Superior Electoral, no sé qué dictamen va a sacar hoy que tiene una mediación. Porque ahí es un paréntesis, suponte que la justicia falle a favor de, no sé qué va a decir, pero suponte que falle a favor de lo que dice el doctor Eduardo González. ¿Qué hacen ustedes? Obviamente. Por eso, cuando él habla una estrategia incluso de los liberales, o sea, actuamos de esta manera, viene esta decisión judicial y nos vamos a usar nosotros nuestro padrón y ustedes se quedan hablando. La concertación tiene un TEI independiente que obviamente yo creo que va a ser, que es un TEI de personas muy honorables, que va a aplicar lo que resuelvan los tribunales, obviamente, ¿verdad? Nadie va a actuar en desacato de lo que resuelva una orden judicial, pero mientras y en tanto la decisión política es la que yo les acabo de mencionar, pues habrá que litigarlo, ¿verdad? Si finalmente se mantiene el TSJE en que los colorados de afiliación única no integren el padrón de la concertación, el TEI de la concertación va a tener que aplicar, obviamente. Y si van a la Corte y la Corte nuevamente les impide a ustedes cualquiera, aunque sea la única o no sea la única, el mismo sistema de la vez pasada van a tener que usar también. Es que la discusión básica es si bueno, yo no sé si existe otro partido que también va a impugnar, ¿verdad? Finalmente, no, pero viste que vos decís, si vos te planteas, hay dos opciones, tres opciones. Una que no diga nada, que ya usen, otra que digan solamente los que tienen una sola afiliación y otra que diga ninguno que violó el padrón colorado. A partir de ahí tenés tres escenarios. En el escenario, bueno, para ustedes no varía mucho porque realmente para ustedes con Patriarquería tienen su padrón, tienen para los liberales y para los otros partidos más pequeños quizás que no tienen prácticamente padrón.
Pero ¿cómo, si ustedes llega el momento que sucede lo de la vez pasada, lo del 2015, que le vayan a la corte y la corte digan no, ninguno puede estar, van a tener que acatar igual también, o sea, no hay mucho. La ¿Cómo ellos van a sentencia- tener que acatar y salen en contra? Probablemente sí. Hay una cuestión sobre las dobles afiliaciones que hay que dimensionar en la cantidad. Creo que estamos por los 500.000 solamente entre colorados y liberales. Entonces, al estar afiliado al Partido Liberal también, esa persona finalmente va a terminar estando en el padrón de la concertación. Claro. El debate final sobre esto yo creo que se va a reducir sobre los colorados de afiliación única. Única. Sí, y sí. Bueno, dale, doctor. Gracias por tu tiempo. Doctor Eduardo González, Gracias. Seguimos. Muchas gracias. Solo una aclaración nada más. Se anuló el fallo del Tribunal Superior y quedó lo que resolvió el Tribunal Electoral de primera instancia, que era la no utilización del padrón. Entonces, para nosotros es claro, no es de una o de otra afiliación. Ningún colorado tendría que estar habilitado para la concertación a ir a votar, ni a ser electo. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy amable. Bueno, nos vamos. Nos vamos, Hasta nos luego. vamos. Estamos en la ¿Mañana hora. usted va a la radio? Sí, señor. Bueno, te esperamos. A primera hora de la mañana. Como siempre, como siempre. Bueno, gracias por acompañarnos. Buenas noches.